Freire, pero no el único, de la educación bancaria, en donde yo deposito un conocimiento en ti que tú devuelves en un examen y después se te puede olvidar, sino cómo nos tratamos el uno al otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ética, que es, digamos, una de las cuestiones fundamentales en toda cultura y en toda civilización. Entonces, pues yo siento que la tradición judía, y la dejo así de amplia, la cultura judía tiene mucho que aportar, siempre y cuando entienda que otras culturas tienen cosas similares, cosas diferentes. Y bueno, pues en fin, no sé si ahora sea buen momento para abrir para preguntas, comentarios. Tal vez antes de abrir a preguntas, te preguntaría cómo queda la felicidad y la plenitud del ser humano en este concepto de la educación humanista. A ver, qué bueno que no soy el Dalai Lama, pero para el budismo lo primero que hay que entender es que el sufrimiento es innegable. O sea, existe sufrimiento, lo que importa es qué haces con eso. Ahora, la cuestión es que llevas centrándome tal vez en cosas más occidentales. Los filósofos nos han dicho que la felicidad existe por momentos. Entonces, no voy a empezar ahorita a definir qué es felicidad. Por ejemplo, para los griegos se decía algo muy cercano, eudaimonía, que quiere decir tener un buen daimon, tener un buen espíritu. Pero, por ejemplo, para Sócrates, o el Sócrates platónico, es ese momento en donde uno está bien, pero donde el daimon lo visita a uno, esta especie como de conciencia ética, en donde uno no está preguntándose todo el tiempo, uno no filosofa 24/7, pero de pronto es importante decir por qué estoy haciendo esto, o por qué no voy a hacer esto. Entonces, pues aquí en este país saben que con la nueva redacción del artículo 3º, la filosofía, su enseñanza es obligatoria en todos los niveles educativos. Los filósofos a los cuales yo les doy clase no tienen idea qué hacer con eso. Me parece que muchas áreas del gobierno y la propia Secretaría de Educación Pública no sabe qué hacer con eso. Y entonces es cuando yo les digo, no hay que ver hacia adelante porque hay vacío, aunque también el vacío es importante para el budismo, sino hay que ver para atrás, entre más atrás mejor. Es decir, cómo podemos regresar al Talmud, un texto que es muy poco trabajado en este país. En sectores religiosos como que sienten, no habemos nadie que no seamos religiosos, como nos contaba Yehuda, ¿no? Tener la comodidad de llegar y decir, ay, miren, vengo a estudiar Talmud con ustedes, porque uno se siente ignorante, uno no siente que pueda aportar algo, está todo ni siquiera en hebreo, en arameo, no tiene puntuación, es maravilloso, ¿no? Es así como, entonces el primer paso es no tenerle miedo a entrarle a otra cultura, ¿me entiendes? Uno no pierde su identidad al estudiar otra cultura, al contrario, uno aprende de la cultura propia. Entonces creo que en ese sentido los mexicanos hemos sido muy, muy sabios, o algunos mexicanos. Que vienen los refugiados españoles, no hay problema, que vengan. Que vengan los refugiados libaneses, no hay problema. Que vengan los refugiados judíos, no hay problema. Pero creo yo que tampoco ha sabido articular todo eso desde una única forma de pensar. Todos los niños en todo el país el lunes a las 8 de la mañana tienen que hacer esto. ¿Por qué? Entonces por ahí, digamos, no sé, habría que explorar qué es ser felices, pero pues por lo menos por momentos. Tenemos una pregunta por allá atrás, no sé si hay otro micrófono o les paso y abrimos el inalámbrico. Bueno. Se me escucha. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Zapata, yo estudio Ingeniería Biónica. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho con lo que son modelos biológicos. Aquí a mí me parece muy interesante la cuestión de la educación en el sentido de si han reflexionado al respecto con la educación y su conexión con la naturaleza. Es decir, no me refiero solamente a la naturaleza como al ecosistema en el que vivimos y cómo nos conectamos con las plantas, con los animales y con otros seres humanos, sino también con la propia naturaleza del ser humano, es decir, la satisfacción de esas necesidades que tenemos como parte del medio ambiente. Digo esto porque desde hace 9 años yo vengo trabajando
mucho relacionado con el naturismo y medicinas alternativas, y concluyo que muchos de los desórdenes patológicos que desarrollamos las personas, como por ejemplo el cáncer, terminan siendo también una desincronía con esa conexión que teníamos con la madre tierra, por así decirlo, con las otras personas, con nuestras propias emociones. Y mi pregunta va específicamente esto: ¿qué plantean los pensadores acerca de la educación y cómo dirigirlo a esto, a reconectarte con todo, con el universo? Eso da como para un seminario de un semestre. No sé si lo puedo... O sea, por ejemplo, te voy a contestar a lo mejor dándole la vuelta, pero por ejemplo, hemos pensado que los indígenas de este país son indios, o sea, no seas indio es una ofensa en este país. Y por ejemplo, son pocos los que dicen, no, es un pueblo con un pensamiento propio del cual podemos aprender. Entonces, por ejemplo, todos los pueblos de América, los nativos, desde Canadá, o sea, la costa pacífica o atlántica hasta la Patagonia, coinciden en eso, en que hay una relación distinta con la tierra. Mira, yo en la Universidad Hebraica, de lo que básicamente he dado clases es de la maestría en estudios judaicos, y a mí me toca el que les digo que es el semestre, el patito feo, pero que acaba siendo el más bonito. ¿Por qué? Porque lo doy yo. No es cierto, sino porque me fascina, que es la época moderna del siglo XVI al siglo XIX. Es cuando el judaísmo se vuelve moderno. ¿Qué quiere decir eso? Un montón de cosas. Pero parece que la modernidad europea cortó esa relación al volvernos individuos. Entonces, por ejemplo, con los tojolabales, en las lenguas mayenses en general, no hay yo. No puedes decir yo. ¿Sí? En general es la desinencia tic, ¿no? Por ejemplo, tienes Hajna Antikluum, quiere decir nuestra madre tierra que nos cuida y nos protege. Todo eso se traduce así. Ajá. Y entonces, esa es nuestra madre y todos somos hijos de ella, entonces que nos provee, nos da, nos cuida, nos protege. Entonces está la hermana Norma, el hermano Renato, porque todos somos hijos de la misma madre en esta cuestión casi metafísica, ¿no? Y entonces yo creo que de ellos podemos aprender a cómo construir comunidad, que como decía Yehuda, eso también está en el judaísmo. O sea, todo el pueblo de Israel es responsable el uno por el otro. Entonces, claro, hay matices donde se pueden ver. Eso es lo que yo digo que es importante, como volver a ver que hay una gran sabiduría en nuestros pueblos indígenas, en 3 siglos de colonia, en el siglo XX, en filósofos judíos, en filósofos árabes, musulmanes o no musulmanes. Es decir, la tarea es grande, pero lo que yo siento es que tiene una aplicabilidad cuando uno tiene esta posibilidad de, por ejemplo, yo vi cómo son las técnicas de meditación, de que les toman 15 minutos en la mañana y se ha reducido 80% en la India la violencia en las escuelas a partir de aplicar métodos que están probados durante milenios. O sea, no te estoy diciendo que es una cosa súper innovadora. Tienes 2 grandes escuelas de meditación, la que es hacia afuera y la que es hacia adentro, y bueno, no se ponen de acuerdo, pero ninguno dice la otra no sirve, dice, mira, esta funciona así, esta funciona asado. Y yo creo que podríamos pues decir qué pasa, ¿no? Porque vivimos ciudades como el que hizo Alía, que nos contaba Yehuda, que se fue por el tráfico, pues o sea, vivir todos hacinados en un mismo lugar genera violencia, no sé, y de ahí se pueden desarrollar otras cosas. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Reyes. Yo estudié pedagogía en la UNAM, actualmente me encuentro estudiando educación e innovación pedagógica en la Pedagógica Nacional. A mí pues siempre me ha parecido que el idioma es la moneda de cambio que tenemos tanto para cultura y educación. Ahora tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo se puede romper la barrera del idioma en la cuestión de la educación? Esta cuestión del idioma a veces crea muchas barreras entre diferentes culturas. Si se pudiera romper, ¿cómo se podría romper? Y la segunda es, si usted en su caso tuviera una definición de educación, ¿cuál sería?
Empiezo por la segunda, no sé. No hay una única definición, sino que más bien siento que hay muchas metáforas. Por ejemplo, en francés se dice élève, quiere decir estudiante, pero viene de la metáfora de las plantas, el que ha crecido bien. Y entonces eso me lleva a la primera pregunta. Y es que yo creo que hay que, pues, o sea, el lenguaje nos da muchas herramientas, inclusive yo sí sostengo que nos permite pensar de una manera y no de otra. Entonces la cuestión es, creo que partir del diálogo. El diálogo, como lo define Buber, no es necesariamente lingüístico, sino una actitud filosófica de saber y tener la disposición de entender lo que te está diciendo el otro. De cualquier manera, hay traductores simultáneos o no simultáneos. Pero cuando tú llegas y te van a traducir, pero tú llegas y mira, a ver, apunta, te voy a decir lo que es la educación, ¿sí? ¿Ya apuntaste? ¿Ya tienes listo? En la educación, o sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve que yo venga a impartir cátedra, como se decía en el medioevo? O sea, yo te voy a decir de lo que se trata. Mejor más bien digo, a ver, ¿y a ti cómo te va? ¿Y por qué te fuiste a la UNAM, a la pedagógica? Y entonces empieza el diálogo. Y si no hubiera esa lengua, pues habría algunos medios en donde eso se podría lograr. Es mi respuesta corta. Pero es la disposición que tienes para decir, a ver, qué es lo que está diciendo la otra persona, el otro pueblo, la otra cultura. Estamos en un mundo que parece como que nos quiere meter a todos en un mismo modelo, ¿no? Cada vez todas estas invasivas tecnologías electrónicas y los sistemas, hasta como hoy estamos comprando y ordenando lo que comemos, lo que vestimos, casi como en un modelo tipo, me acuerdo de la película de Wolf. ¿Cómo conservar la individualidad en un mundo tan invasivamente pretende como hacer un modelo que sea igual en todo el mundo? Pues mira, eso es lo que quieren hacer o queremos hacer en este foro mundial el próximo año, pero yo siento que las respuestas están ahí. Por ejemplo, me viene a la mente Buber, que fue tan sabio como habla del educador sin decir si es formal, no formal, informal, pseudo formal o cualquier categoría, sino que dice que hay un momento, justamente hablando del diálogo, en donde hay un joven seminarista, es decir, alguien que acaba de salir de la formación docente, dice, tiene a un grupo de adolescentes que más bien parece un zoológico. Y entonces dice, y nadie lo escucha, o sea, uno se puede imaginar la escena muy fácilmente. Y dice, pero de pronto, dice, mira a uno de los estudiantes y le dice, está hablando de Israel de ese momento, porque ya está en la entonces Palestina, bueno, en Palestina, porque es un relato que seguramente tiene que ser de por ahí del 41, y le dice, lo ve a los ojos y le dice, ¿tú has estado en el Mar Muerto? En el Mar Rojo, perdón. Dice, y el estudiante se siente interpelado y le dice, sí maestro, ¿por qué? Dice, y a partir de eso el zoológico se calla, todos empiezan a prestar atención, dice, pero no a lo que dice el maestro, sino a lo que se está dando entre el educador y los demás. Entonces, es muy bonito cómo define, ya que querías, ¿tu nombre cómo era? No, Jorge, sí sé tu nombre. Víctor, sí, Jorge, nos conocemos desde hace muchos años, no se me borra tanto la memoria. A Víctor lo acabo de conocer, pero lo que dice Buber, fíjense, o sea, ¿me entiendes hacia dónde vamos? Creo que la cuestión no está en el fierro, que nos ayuda o a veces nos entorpece, sino qué hacemos con el fierro. Y ahí es donde no está tan sencillo, y entonces ya no nada más necesitamos a alguien que administre Moodle o que te ponga la nueva app, sino que alguien tiene que cuestionar qué hacemos con esa app o qué hacemos con ese fierro, o qué no podemos, o cuáles son las limitaciones. Entonces voy a dar una definición, la que da Buber. Yo traduje ese texto y le puse sobre lo educativo,
porque así de fangoso quiere ser Buber en ese texto, que lo que dice es que educar es generar experiencias a partir de que el educador haya puesto ciertas modulaciones en el ambiente, sean naturales o sean sociales. ¿Qué quiere decir? De repente, dice, en la clase de arte se encuentran un frasco con unas ramas viejas, secas. Fue el educador el que dijo, lo voy a poner ahí porque ahí hay intencionalidad. Y entonces los alumnos que llegan a clase de arte dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hace ese frasco con esas varas? Y entonces les dice, ponte a dibujar. Y entonces es como, ¿con qué? Con lo que encuentres. Y entonces, pero también nosotros somos parte de ese medio ambiente. Es decir, nosotros somos agentes sociales. El hecho de que yo entre a por ejemplo, a un espacio de educación comunitaria, el que tú me digas, ya implica que hay ahí una cierta intencionalidad. Pero también, tomando otro texto buberiano, dice, el que quiera de mí una directriz clara, dice, yo solo podré estar en la ventana y señalar el camino. Esta frase es así como bestseller de Buber. Ajá. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes decir cómo va a ser la experiencia de las otras personas. Tú puedes tener ciertas intencionalidades y medio tratar de decir, lanzar bombas y que los dejen pensando, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál es la experiencia que tiene que tomar cada uno? No sé, pero siempre voy a estar, dice Buber, porque se peleó con su discípulo Scholem. Ese chisme está buenísimo, pero eso se los cuento luego. Pero en la Universidad Hebrea de Jerusalén, etc. Pero le dices, o sea, tú que estás por recorrer ese camino, sabe que yo estoy aquí en la ventana siempre, pero el camino no lo puedo recorrer por ti. Entonces una confianza de decir, a ver, oiga maestro, pero esto, es que me encontré esto, y pues con mucho gusto lo platicamos. Pero que yo te dé mi opinión no quiere decir que haya una posibilidad de que yo viva la experiencia por ti. Entonces, regresando a la pregunta de Jorge, yo siento que va por ahí. Hemos tenido gente tan sabia en todas las culturas que a veces nos sentamos más en el fierro que en esas pequeñas ideas, en esas pequeñas traducciones, en ese punto que te dice Rashi, no se lea tal pasaje de esta manera, le hace de esta manera. Y uno dice, a ver, ¿por qué, señor Rashi? ¿No? Uno se queda como pensando, uno se va, ¿no? Así a Troyes, ¿no? Del siglo XI, y dices, a ver, Rashi, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Y quién te contesta? Los alumnos de Rashi. Y el judaísmo lo que hace es que mantiene a todos para que regresemos a ellos cuantas veces sea necesario. Entonces la tecnología del Talmud ha ayudado a justamente eso, y cada cultura tiene sus perspectivas y sus formas tecnológicas. Por eso digo que no hay que ver tanto hacia adelante, como dice Eduardo Nicol, sino regresar a los orígenes, ver por qué está eso ahí. Eso es lo que yo considero. Tengo tiempo de una observación cortita para Víctor de Pedagogía de la UNAM. Había en Israel, tengo un amigo, Shimon Shoken es un profesor doctor de computación en la Universidad de los Ricos en Israel. Y él, como mucha gente de su perfil, le gusta mucho la bici de montaña. Una vez pasa al lado de un lugarcito al lado del mar, su curiosidad lo deja entrar adentro y ve ahí jóvenes que de hecho lo podés llamar de muchas maneras bonitas. Es una cárcel porque partes eran asesinos, partes qué sé yo qué hicieron. Y enseguida se le creó la idea, voy a abrir acá el club de bicicletas. Y en Israel si sos profesor podés hacer todo. Entonces catedrático, ¿no? Entonces dice, mañana empezamos, qué sé yo. Entonces trajo a algunos amigos y empezó cada martes ir a 4 de la mañana, llegan y empiezan a hacer todo esto. Y por el encuentro de las dificultades en grupo en las montañas empezaron a cambiar su mindset y algunos se hicieron estudiantes de él en el IDC, en el centro
en una universidad muy prestigiosa. Y no le era fácil. Hubo un incidente que él subía y ellos se cansaron y entonces le preguntaron, ¿bajaste? Y dijo, no, porque si yo bajaría, ellos hubiesen took over the agenda, ellos hubiesen adueñado la agenda y en ese instante eso sería lo peor que les podría pasar en la vida. Y entonces le preguntaron, entonces, ¿qué es para ti educación? Y él dijo 2 palabras, ejemplo personal. Entonces, a mí me gusta eso, no sé si es relevante, pero a mí me gusta. Tenemos tiempo para una última pregunta, sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ya, mi nombre es Ana. Bueno, yo creo que no importa mucho de dónde vengo, pero voy un poco al grano. Estaba escuchando y al principio quería agregar comentarios a algunas de las preguntas y creo que también te estás dando el tiempo y estás dando la oportunidad de que se preste. Pero luego me surgió una pregunta para poder dar todas mis opiniones. En los enfoques, en los foros o en los congresos en los que están yendo, los que buscan la reunión de los líderes de la educación, ¿están hablando de una educación simplemente escolarizada o están teniendo una apertura a la educación, como la parte de la transformación de la persona, la búsqueda del desarrollo y el perfeccionamiento de ese ser humano para ser mejor cada día? O sea, ya me quedé en esa variable. O sea, me preguntas si eso es lo que sucede. Es que, bueno, creo que tengo la voz fuerte también. Una de las cosas, mientras estabas dando la plática, estaba yo pensando, al final, si nosotros entendemos la educación como ese proceso en el cual una persona busca y vamos dándoles las herramientas de desarrollar y de perfeccionarlos, si entendemos que el ser humano es perfectible y que cada día puede ser mejor y que puede encontrar una mejor versión de sí mismo, en ese momento podemos entender la educación como ese proceso en el cual nosotros, los que estamos como agentes de educación o simplemente una persona cualquiera, le dé esa oportunidad de autoconocerse o mejorar como persona. Hasta ahí no sé si fue más o menos claro. Sí, lo que me estabas preguntando es si eso sucede. De eso me fui a preguntarme yo de la parte de sus congresos, de la parte de las pláticas. ¿Están tratando de buscar una estandarización de la educación escolarizada, sin importar la religión, el país, o están buscando la estandarización simplemente de la educación y la definición de la educación como tal? Es que ahí te tengo que contestar que la gente que hace políticas educativas, o sea, te pongo de ejemplo este país, de haber personas que puedo no estar o no de acuerdo con ellos, pero de la talla de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, entre muchos otros, que eran humanistas, que tenían como esas preguntas de que hacia dónde vamos, qué hacemos, cómo lo convertimos, y se hacían esas preguntas. Desde la década de los 80 los secretarios de educación pública han sido economistas, administradores, y entonces no se saben hacer esa pregunta. Entonces, muchas veces la pregunta es ¿por qué están fracasando los sistemas?, ¿no? Entonces, yo di muchos años la clase de economía de la educación y entonces tenemos un input y algo pasa mal. Entonces, ¿qué pasa? Debe ser la calidad. Y entonces el discurso de calidad se pone de moda. Y entonces no se hace la pregunta de ¿y si el sistema no funciona? O sea, porque todo sistema tiene sus propias limitaciones. Entonces, para contestarte de manera breve, los congresos, por ejemplo, de la gente que hace políticas educativas, ese tipo de cosas, en general se hace la pregunta de cómo mejorar las escuelas. Esa es la diferencia cuando nos llaman a gente que hacemos filosofía de la educación, en donde hasta cómo definiste la noción de persona, te puedo dar el contraejemplo. Y entonces, claro, hay que tratar pero nos permite abrir la perspectiva de qué es lo que estamos entendiendo por educación, desde quiénes son, cómo son, desde saber históricamente que la escuela no existió siempre así, y si no existió así, entonces cómo funciona. Por ejemplo, Levinas es muy crítico de la escuela judía, no de una escuela, de la escuela judía, porque dice que es como que si el judaísmo se hubiera derrotado
porque dice el judaísmo tiene que ser otra cosa. Dice, cuando vuelves el judaísmo una serie de materias, lo vuelves igual que la química, la no sé qué, la no sé cuánto, y pierde su potencia. Y se lo está diciendo a los franceses del siglo XX, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que la filosofía de la educación, que es más o menos lo que yo trabajo, te permite como decir, bueno, y entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, a la que fui con el Dalai Lama era de este segundo tipo. Perdón, yo entre la pregunta de Jorge de si queremos estandarizarnos todos y la pregunta de Ana, creo que hoy sí hay una inquietud en todo mundo de esta parte individual, de rescatar, ¿no?, a cada uno con su potencial, como individuo, como ser humano, y creo que eso se está dando y está obligando a los colegios a pensar nuevamente, a repensar cómo hacemos esto para dar ese espacio personal a cada uno con sus habilidades, con sus fortalezas, y esa es como toda una cuestión que nos plantea este nuevo milenio, yo creo. Pero la pregunta, gracias Esther, pero yo creo que es todavía más fuerte, porque cuando ves la educación en la historia de la humanidad, no en 100 años, no en 200, no en 500, sino en 3000, 4000 años, el problema es que el modelo de escuela es el que se está agotando. Entonces, esa es la pregunta que no siempre se hace. O sea, no es la escuela judía, no es la escuela privada, no es la escuela pública, sino es la escuela en general. Tenemos la sensación de que se está agotando porque lo que prometía y como estuvo construida ya deja de ser válida. La gran pregunta es ¿hacia dónde vamos? Pero esa no la va a contestar una persona, sino que se tiene que construir entre todos. Por eso la pregunta era a ver si estaban trabajando hacia allá o estaban trabajando hacia la escolarización. Pero ya está respondió perfectamente, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias al doctor Renato Huarte, un súper aplauso por su conferencia. Porque nos pone a pensar en temas que realmente son trascendentales y nosotros que tenemos un área de educación, bueno, que podemos detenernos un momento a tener pensamiento profundo y filosofar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y por qué es relevante y porque finalmente queremos cumplir con una función social y hacerlo bien, ¿no? Entonces creo que muchos de los que están aquí son educadores y espero que se hayan sentido inspirados y movidos por la plática de Renato. Y a las 4 de la tarde tendremos a Jair Guitrin, que vi que ya llegó, Gitler, siempre le cambio, quien hablará sobre modelos de educación relacionados con el tema de acción humanitaria y trae experiencias de educación formal y no formal, pero principalmente no formal, que será muy interesante escucharlo también para ver cómo esto se lleva a la práctica, además con un sentido ético, ¿no? Vamos a hacer 15 minutos de break y regresamos a las 11:45 con el rabino Abraham Tobal, quien ya lo vi que entró también, quien nos hablará sobre lecciones de liderazgo desde el judaísmo y esperamos que nos sigan acompañando todos.